Pero esto es una realidad en nuestra vida. Todo este salmo es una realidad en nuestra vida. ¿Dónde descansa nuestra seguridad? ¿Y dónde está nuestra seguridad? Primero, ¿dónde descansa? Y luego, ¿dónde está? En nuestra sociedad, en la sociedad en la que vivimos, está creado con un vacío de referentes. Hay un vacío para todo, hay un vacío para la madre, hay un vacío para el padre, hay un vacío de familia, hay un vacío, que a verla sí que lo hay, pero en algunas veces pues no es lo que tiene que ser. Entonces, el referente, la vida, o sea, esta sociedad está vacío de referentes. Hay niños que no saben cuáles son sus referentes. Y se ha intentado, la misma sociedad ha intentado llenar con cualquier cosa. Da igual. Por eso la juventud no tiene valores. Y dice, no importa, todo vale. Hoy es la frase que se oye por todos los sitios. Si no importa, si mientras seas feliz, todo vale. Hermanos, y todo no vale. Todo no vale para ser feliz. Hay veces que somos felices, hay veces que no, que lo somos, otras veces no lo somos, pues dependiendo de las cosas que nos pasen, de enfermedades, de muchas cosas que ocurren. Pero lo que sí que está claro, hermanos, es que hemos leído un salmo que tiene 12 promesas. Fíjense, este salmo tiene 12 promesas que cubren toda la necesidad de la persona y habla en las 12 promesas de toda su vida. Fíjense qué maravilloso salmo. 12 promesas. Yo cuando las he estudiado, de verdad, es que es maravilloso. Qué bueno es Dios con todos nosotros. Y vamos a ir desgranando este salmo. Vamos a desgranarlo. Miren, dice, el Señor es mi pastor. Ese es el versículo 1. Dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ya te lo ha dicho todo, nada me faltará. El Señor nos promete que si confiamos en Él como nuestro pastor, no nos va a faltar nada. Lo que se dice es nada. Esto incluye también, hermanos, el área material y el espiritual. No nos va a faltar nada, ni en el área material ni en el área espiritual. No hay nada mejor en esta vida que tener al Creador como nuestro guía y suficiente Dios como nuestro pastor. Es nuestro pastor. La segunda promesa. Me hará, en el Salmo, miren, en el versículo 2, la primera parte del versículo dice, me hará descansar. Vamos a quedarnos ahí. Él me hará descansar. Él nos hará descansar. Nos promete descanso. El descanso que Dios nos da es un descanso diferente. Es el descanso del alma. Nos da un descanso en el alma, donde están todas nuestras emociones, donde están todos nuestros sentimientos, donde están nuestros pensamientos, donde están nuestros vacíos. Él nos hace descansar. Nos da un descanso diferente. Nosotros podemos tener el mejor sillón, podemos tener la cama mejor del mundo, pero ese no es el descanso. Que está bien que descansemos y que reposemos, pero ese no es el descanso del alma. Solo nos quita el cansancio físico, la cama y eso, pero Él nos da todo el descanso y un descanso perfecto. El descanso que Él nos da
es perfecto, aquel que no se ve. Él nos da el descanso, el descanso que no se ve, pero que sí se siente. Sí se siente. A las ovejas las hacía descansar en delicados pastos y a nosotros nos da el descanso en su corazón. Es maravilloso saber que tenemos un Padre celestial, este Dios eterno, que lo ha creado todo, que nos da este descanso. La tercera promesa dice, me pastoreará. Eso lo dice el versículo 2, la segunda parte del versículo. Me pastoreará. Dios nos promete pastorearnos junto a aguas de reposo. Dice. ¿Por qué junto a aguas de reposo? ¿Por qué junto a aguas de reposo? El salmista conocía muy bien a las ovejas y sabía que ellas tenían miedo a las aguas caudalosas, a las aguas bravas. De hecho, hasta los seres humanos tenemos miedo a esas aguas. Y el salmista sabía que las ovejas se asustaban con esas aguas caudalosas. Por esta razón, también los pastores llevaban a sus ovejas a aguas de reposo. Entonces Dios nos lleva a aguas de reposo. El Señor quiere que nos mantengamos quietos y reposados. Y también para poder escuchar su voz. Porque muchas veces no escuchamos su voz. A veces en las carreras, en las prisas, no podemos escuchar su voz apacible. Porque la voz, los que han oído la voz de Dios, saben que la voz de Dios es como un silbo, muy apacible. Muy apacible. Tenemos que escuchar, tenemos que conocer la voz del Señor. Y muchas veces no podemos escucharla por no estar reposados en Él. Por eso Él es el alma de reposo. La cuarta promesa dice, confortará mi alma. Eso es el versículo 3, la primera parte del versículo. El único que puede confortar nuestra alma es el Señor. El único que puede confortar nuestra alma. En momentos de angustia, en momentos de tristezas. Él es el único que nos conforta. El único. Y eso lo hemos podido experimentar aquí personas. Yo creo que casi todas las que estamos aquí hemos podido experimentar ese confortamiento que Dios nos da. Yo me acuerdo mucho de mi madre. Yo cuando tenía algún problema, quería comentarla, yo a mi madre se lo contaba todo. Me imagino que como aquí a las que han tenido su mamá. Yo me acuerdo que cuando falleció mi madre, yo me levantaba y como era lo primero muchas veces era lo que hacía. Mamá, siempre estaba, ay mamá, fíjate eso. Y yo cuando falleció mi madre, yo me levantaba con los altares, tengo que llamar a mi madre. Y luego me quedaba y decía, no, si tu madre no está. Y a mí me entraba una tristeza de pensar que no estaba mi madre. Pero luego, automáticamente, sentía ¿qué es lo que puede resistir esa pérdida de un madre o un padre? Ese confortamiento que Dios nos da. Los esposos, los que han perdido los esposos también. Ese confortamiento solamente viene de Dios. Él nos conforta el alma. Él puede confortar tu alma, sea cual sea tu necesidad, o el momento de tristeza que estés pasando. Él es el único que te puede confortar. La quinta promesa. Me guiará por sendas de justicia. Eso es versículo 3, la segunda parte. El Señor
se compromete a guiarnos por sendas de justicia. Así como los pastores guiaban a sus ovejas por sendas seguras, donde no se lastimaran, las tenían que proteger para que no se lastimaran las ovejas. Así el Señor nos guía por la senda segura, usando su palabra, para que seamos justos también a veces en las cosas que hacemos. Evidentemente nuestra justicia no es como la de Dios. La de Dios es perfecta, la nuestra no lo es. Pero dentro de eso tenemos que procurar ser justos en las cosas que hacemos, porque Él también nos ayuda, porque Él nos protege, nos guía por sendas de justicia. La sexta promesa: no tendré temor alguno. El versículo 4, la primera parte. El buen pastor nos promete estar con nosotros y esa es la razón poderosa por la cual no debemos temer nada, porque Él lo ha prometido. No tendré temor alguno, no tendrás temor ninguno. Eso lo dice el Salmo. Pero también debemos de buscar su presencia continuamente. Tenemos que estar en su presencia. Podemos estar en las más densas tinieblas o en algunas situaciones difíciles o incluso peligrosas, que Él va a estar ahí cerca. Y eso lo hemos podido experimentar en nuestras vidas. Como el Señor nos ha guardado, nos ha protegido, porque mi marido estuvo 10 años en el País Vasco, cuando estaba lo peor de ETA, y mi marido ha visto mucha muerte, hemos visto mucha muerte y mucho desastre, pero el Señor siempre nos guardó. Siempre. Y de eso doy fe y todo, podríamos contar testimonios que no es el caso, pero sabemos que el Señor nos guarda. Nos guarda. No tenemos que tener ningún temor, ninguno. Él va a estar cerca para infundirnos valor y confianza. Él está ahí para infundirnos valor y confianza. La séptima promesa dice: su vara y su cayado me infundirán aliento. Maravilloso. Eso lo dice el versículo 4b. ¿Por qué el salmista dice que la vara y el cayado le infundirían aliento? ¿Para qué sirve la vara y el cayado? ¿Para qué vale? En primer lugar, ya sabemos lo que es un cayado y ya sabemos lo que es una vara. La vara o el cayado era lo mismo. Es un instrumento, era una vara, evidentemente la vara, con una forma de engancho en el otro extremo. Era la vara y en el otro extremo era un gancho, así. Ese mismo instrumento servía para las dos cosas. Servía. El pastor las usaba como vara cuando tenía que guiar a las ovejas para meterlas en el camino. Ya saben ustedes que las ovejas se desperdigan, y usaba la vara para meterlas en el camino, correcto, y usaba la parte de gancho cuando alguna oveja había caído al hoyo. Iba y la rescataba. Hoy en día lo hacen lo mismo. La rescataba del hoyo. La enganchaba y la ponían a salvo. De esta misma forma, hermanos y hermanas, nuestro pastor, que es el Señor, Jehová, Rey de los ejércitos, usa la vara, que sería una palabra de reprensión cuando no hacemos lo correcto,
¿eh? Y para que nos volvamos al camino correcto, que muchas veces nos pasa, como que también como con las ovejitas, que nos desviamos por un camino que no corresponde y nos tiene que decir, no, 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 por aquí no vas bien, hija, o hijo, tienes que volver aquí, tienes que volver aquí. Y la parte del gancho, pues sería también la palabra, para sacarnos o levantarnos, y de esta forma nos infunde aliento para seguir adelante. ¿Cuántas veces nos vemos que estamos tan en lo profundo, que nos cuesta levantarnos? Yo no sé ustedes, pero yo sí, yo lo he estado. Y a mí el único que me sacó de ese hoyo profundo fue mi Señor, mi Jehová, mi pastor. Ese fue el que con su callado me cogió, me hizo así y me levantó de donde estaba. Octava promesa. Dice, preparas mesa delante de mí. Eso lo dice en el versículo 5a. También nos promete prepararnos mesa de alimento espiritual. Este alimento es su palabra. Dice la palabra que su palabra es más dulce que la miel. Fíjense, su palabra. Él también está preparando la mesa para cuando se efectúen las bodas del Cordero con su iglesia. Él nos está preparando mesa. Ya. Y aunque el enemigo muchas veces se opone a nuestras faltas, nuestras carencias, ¿sí? Dice la Biblia, no he visto ni un justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Fíjese, qué versículo tan precioso. No he visto, decía el rey David, no he visto a un justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Pues el Señor también nos provee del alimento para nosotros, el que necesitamos. Él nos provee alimento, techo, cobijo, ropa de frío. Cuando lo hace, Él nos provee de todo, de todo. La novena promesa dice, unges mi cabeza con aceite. Eso viene en el versículo 5, en la segunda parte. Era costumbre entre los orientales ungir con aceite a sus convidados. De los orientales, cuando iban, los ungían con aceite. Así el Señor promete ungir nuestras vidas con el Espíritu Santo, que es nuestro aceite, el Espíritu Santo. Y nos unge cada día de nuestra vida, para que seamos renovados y revestidos, y así seguir nuestro camino hasta que marchemos con Él, cada día de nuestra vida. Él nos unge con aceite. Dice, mi copa está rebosando. No me voy a saltar, es la 10ª promesa. Mi copa está rebosando. Eso viene en el versículo 5, en la última parte del versículo. Dios promete llenar nuestra copa, la cual es nuestra vida. La copa es nuestra vida, nuestro ser. Él desea llenarnos de su presencia y de su gozo, de tal forma que se refleje en nosotros, hermanos, y nosotros podamos también ser un reflejo para poder alcanzar a los demás. Yo me acuerdo que antes de venirnos a vivir a Santa Pola, una hermana me dice que había soñado con nosotros y que nos veía en el sueño que estábamos llenos de luz. Y yo me quedé así y digo, pero hermana, tú soñaste que ya estábamos con el Señor. Dice, no. Dice, no, estabais vivos.
y resplandecíais. Y yo, pues bueno, dije, pues gloria a Dios. Además era una hermana maravillosa, es una hermana, que vive todavía. Y verdaderamente el Señor nos ha ido mostrando en nuestra vida. No porque seamos, os puedo asegurar que no somos mejores que nadie, tenemos un montón de defectos, los que están aquí nos conocen, y verdaderamente, pero sí que nosotros lo que sí queremos es reflejar en nosotros el carácter de Cristo. Esa luz que un día a nosotros nos iluminó, nos llamó, pues a nuestro prójimo. Que podamos reflejar, para poder alcanzar a otras personas a través de la luz de Cristo. La 11 promesa dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso lo dice el versículo 6, la primera parte. El salmista hace la promesa de que si dejamos que Dios sea nuestro pastor, la misericordia y el bien no se apartará nunca de nuestra vida. Nunca se apartará de nuestra vida. Ni el bien ni la misericordia. Mientras estemos en esta tierra, no se apartará ni el bien ni la misericordia. La 12 promesa dice, esta es uno de los versículos que más me gusta de la palabra, porque dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es que me emociono porque cuando falleció mi suegra, y como ya lo sabe, se le puso un versículo y era este: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto, hermanos, es la última parte, es lo último del versículo 6. Es la esperanza más grande que pueda tener un cristiano, un creyente. La esperanza de que vamos a morar por largos días, una eternidad con Él, hermanos. Esta promesa de llevarnos a su casa para morar allá, Jesús dijo, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso lo dice en Juan 14:3. Fíjense, dice, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en Apocalipsis 21:3 dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios está con nosotros como su Dios, como nuestro Dios. Desde luego, estas 12 promesas que tiene este salmo, si se dan cuenta, componen como toda nuestra vida. Él no nos falta nada, Él nos reconforta, Él viene la misericordia, Él nos provee, Él nos lleva a aguas mansas, nos lleva a delicados pastos, nos hace descansar nuestra alma, nos guía por sendas de justicia. Miren, de verdad, ¿quién no se sabe el Salmo 23? Carmen lo hablaba mucho el Salmo 23, nuestra pastora, lo hablaba mucho. Es un salmo que verdaderamente, aparte de que tiene todas las promesas,
todas las promesas que necesitamos y que las tenemos. Verdaderamente es el Salmo. Todos son buenas, toda la palabra de Dios es buena, todo es maravilloso. Pero este Salmo 23 es uno de los más maravillosos que hay. Hay muchos, está también el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es otro salmo que también te da seguridad y te da paz y te da de todo. Pero el Salmo 23, yo dije, Señor, yo pensaba, Señor, el Salmo 23, voy a hablar del Salmo 23. Yo dije, es el salmo que se lee en las películas y normalmente en los cementerios cuando una persona se muere, el Salmo 23. Pero es que cuando se muere esa persona, es cuando le empieza la vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, hermanos. Amén. Amén. Así que hasta aquí lo que yo quería compartir con ustedes. Y verdaderamente, a los que me están oyendo, no echen en olvido estas palabras, estas promesas. Si tienen en sus casas una Biblia, léanse el Salmo 23, porque es un salmo donde van a encontrar todas, muchas, casi todas, bien, todas, vamos a decir, todas las promesas de Dios. Así que les animo a que lo lean y que le sigan. Amén. Amén. Está aquí. Así que